La amiga de mi prima dice que yo la agredí sexualmente. Mis padres le creen, me golpearon y finalmente me echaron de casa. Pero el karma es quien los termina golpeando más fuerte. Hola, soy Jorge. Fui acusado injustamente por la amiga de mi prima, Laura, dijo que yo la había agredido sexualmente. Mis padres le creyeron, me golpearon y finalmente me echaron de su casa. Tiempo después mi madre me llama arrepentida porque la vida fue injusta con ellos. El día en que mi vida cambió para siempre comenzó con un grito. Yo estaba descansando en mi habitación, viendo videos en internet. Recuerdo la voz temblorosa de Laura, la amiga de mi prima, resonando por toda la casa. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, mis padres irrumpieron en mi habitación con furia en los ojos. No hubo preguntas, solo acusaciones. Laura los había convencido de que yo la había agredido, y ellos le creyeron sin dudar. No preguntaron por mi versión. Era indignante cómo podían dudar de mi moral. Me golpearon. Mi propio padre, aquel que siempre me enseñó a respetar la justicia, fue el primero en levantar la mano. Mi madre, entre sollozos, le siguió. Ella no me defendió, solo me acusó. Al final, sin darme oportunidad de defenderme, me echaron de casa. De la noche a la mañana, me encontré vagando por las calles, sin hogar, sin familia, con el peso de una culpa que no me pertenecía. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería escuchar mi versión. Todos parecían más dispuestos a señalarme que a ofrecerme una oportunidad de probar mi inocencia. Me fui sin nada, debía buscar un techo con el cual resguardarme y un trabajo para poder alimentarme. Conseguí trabajos esporádicos para sobrevivir, siempre en la sombra, siempre temiendo que la mentira de Laura me alcanzara y terminara destruyéndome por completo. Viví en una pequeña habitación, en un barrio repleto de amigos de lo ajeno, era lo único que podía pagar en ese momento. Poco tiempo después me fui de la ciudad para comenzar desde cero, porque no podía vivir con el miedo constante de que podrían ir a buscarme. Poco a poco progresé, conseguí un trabajo que me ayudó a pagarme unos cursos, con los cuales opté por un puesto laboral mejor, el cual me ayudó a pagar una carrera virtual. Salí adelante con mucho sacrificio, tenía que demostrar, aunque sea para mí mismo, que no estaba condenado a ser la imagen que Laura y mis padres habían pintado de mí. Pasaron 4 años, y en todo ese tiempo, ningún miembro de mi familia se comunicó conmigo. Ninguno me escribió o llamó para preguntar cómo estaba, o si necesitaba ayuda, absolutamente nada. Con el tiempo aprendí a endurecerme, a no esperar nada de nadie. Hasta que una tarde, mi teléfono sonó con un número que aún conocía de memoria. Mi madre. Su voz era débil, quebrada por el llanto y el arrepentimiento. Me pidió que volviera, que mi padre había sufrido un derrame cerebral y que necesitaban mi ayuda. Me quedé en silencio, con el teléfono temblando en mi mano. Recordé cada golpe, cada palabra de desprecio, la soledad en la que me habían dejado. Y, aún así, algo dentro de mí me hizo dudar. Podía colgar y seguir con mi vida. O podía volver y enfrentarme a los fantasmas de mi pasado. Respiré hondo y tomé una decisión. Tomé un autobús al día siguiente. Durante el viaje, mi mente estaba en un torbellino de emociones. No sabía qué me esperaba al llegar. ¿Me recibirían con arrepentimiento sincero o simplemente querían usarme para aliviar su carga? Cuando el autobús finalmente llegó a mi ciudad natal, sentí una opresión en el pecho. Las calles conocidas, los recuerdos enterrados, todo volvía con una fuerza implacable. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi madre abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por las lágrimas y el peso de los años. No dijo nada al principio, solo me abrazó con fuerza. Me mantuve inmóvil, sin corresponder al gesto. Luego, con voz temblorosa, me dijo, «Lo siento tanto, hijo». Pero yo no estaba ahí para palabras vacías. Entré en la casa y, por primera vez en 4 años, vi a mi padre. Postrado en una silla de ruedas, su mirada perdida en la nada. No era el hombre que me había golpeado aquella noche, era solo una sombra de lo que fue. Me acerqué con cautela. No podía evitar preguntarme si, de haber estado en su lugar, él habría hecho lo mismo por mí. Tal vez no. Tenía que averiguar la verdad.
No solo sobre el estado de mi padre, sino también sobre lo que realmente había sucedido aquella noche fatídica. No podía seguir viviendo con dudas. Y, esta vez, no dejaría que nadie me callara. Buscaría justicia. Los primeros días fueron tensos. Mi madre intentaba actuar como si todo pudiera arreglarse con pequeños gestos de cariño, pero yo no estaba listo para perdonar. Yo solo quería saber la verdad detrás de lo que sucedió aquel fatídico día. Cuidaba de mi padre en silencio, bañándolo, alimentándolo, llevándolo al médico. Sin embargo, la tensión no desaparecía. Estaba cansándome de fingir. Fue entonces cuando decidí buscar a mi prima. Si alguien sabía más de lo que pasó aquella noche, era ella. Nos encontramos en un café del centro. Al verme, su expresión fue una mezcla de culpa y sorpresa. Sabía que volverías, dijo, removiendo nerviosa su café. Lo siento, nunca debí dejar que esto llegara tan lejos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Ella suspiró. Laura mintió. Aquella noche, ella estaba ebria y quería acostarse contigo. Pero cuando la rechazaste, se sintió humillada y fabricó la historia. Yo lo supe siempre, pero tenía miedo de contradecirla. Mi tía y mi tío estaban furiosos, y si decía algo, temía que me culparan a mí también. Las palabras de mi prima cayeron sobre mí como una avalancha. Había perdido 4 años de mi vida por una mentira. Me levanté, incapaz de contener la furia y el dolor que me invadían. ¿Por qué no hablaste antes? Pregunté con la voz rota. Ella bajó la mirada. Porque fui cobarde. Salí del café sin decir más. Ahora tenía la verdad. Pero, ¿qué haría con ella? Después de pensarlo mucho, decidí ir en busca de Laura, sabía dónde encontrarla. Fui a su trabajo, un elegante restaurante del centro. Entré con paso firme, el corazón golpeando con fuerza mi pecho, estaba ansioso, pero no dejé que se me notara. La vi detrás de la barra, sirviendo tragos y riendo con los clientes. Llevaba una vida normal, sin ojos que la juzgaran. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su expresión cambió al instante. Pasó del desconcierto al miedo en cuestión de segundos. Me acerqué a ella, le sonreí burlonamente, tenía que saber que estaba ahí para buscar justicia. Tenemos que hablar, le dije con voz firme. Ella tragó saliva y miró alrededor, como buscando una escapatoria. Estoy ocupada, murmuró. No me importa. No después de lo que hiciste, le espeté, acercándome un poco más. Laura suspiró y me hizo una seña para que la esperara. Minutos después, salimos a la parte trasera del restaurante. Se cruzó de brazos y evitó mirarme a los ojos. ¿Qué quieres? Preguntó a la defensiva. Quiero que me digas la verdad, respondí sin rodeos. ¿Por qué mentiste aquella noche? ¿Por qué destruiste mi vida? Su mandíbula se tensó, y por un instante, vi la culpa en su rostro. Pero luego, con un suspiro, dijo. Porque tenía miedo. Me rechazaste, me sentí humillada y, pensé que nadie te creería si decía que me hiciste daño. Y tenías razón, dije con amargura. Me echaron de mi casa, perdí a mi familia, tuve que empezar de cero. Todo porque no soportaste un no. Laura bajó la mirada, pero no dijo nada. El silencio entre nosotros fue ensordecedor. Quiero que confieses, le exigí. Quiero que les digas la verdad a mis padres, a todos. Quiero una disculpa pública. Que todos sepan que mentiste. No puedo, susurró. Mi reputación, mi vida. ¿Y la mía? Interrumpí furioso. ¿Acaso importó alguna vez? Laura quedó en silencio, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Pero, ¿realmente lo haría? ¿Se atrevería a decir la verdad? Después de unos minutos que parecieron horas, por fin dije, voy a limpiar mi nombre. No necesito que confieses, pero quiero que sepas que no voy a quedarme de brazos cruzados. Laura pareció aliviada por un instante, hasta que saqué mi teléfono y le puse el audio de nuestra conversación.
su propia confesión. Su rostro palideció al escuchar su voz admitiendo la verdad. Entonces dije: voy a buscar ayuda legal. Tengo pruebas, tengo testigos. Ya hablé con mi prima. La verdad saldrá a la luz, contigo o sin ti. Laura quedó asustada. Abrió la boca para decir algo, pero se quedó en silencio. Solo me miró con los ojos llenos de terror. Parecía comprender que su mentira no quedaría impune. Me marché de ahí con paso firme. No buscaba venganza, solo justicia. Y esta vez, no me detendría hasta obtenerla. Después de confrontarla y asegurarle que buscaría justicia, regresé a casa decidido a enfrentar a mis padres con la verdad. Me senté en la sala, con mi madre frente a mí y mi padre en su silla de ruedas. Con calma, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Laura confesando su mentira. Mi madre se tapó la boca con las manos, sus ojos llenos de lágrimas. Mi padre, aunque inmóvil, tenía la mirada llena de un dolor indescriptible. El silencio se hizo insoportable hasta que mi madre sollozó. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Respiré hondo, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Me destruyeron. Me golpearon y me dejaron solo por una mentira. No sé si alguna vez podré perdonarlos. Mi padre intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Mi madre cayó de rodillas frente a mí, suplicando entre llantos. Dijo: por favor, no sabíamos, sollozó, tomando mis manos. Me solté con suavidad. No se trata solo de saber. Se trata de haberme condenado sin siquiera escucharme. Ustedes no quisieron la verdad, solo buscaron a quien culpar. Creyeron en alguien ajeno a la familia. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Decidido a irme para siempre de aquel que alguna vez fue mi hogar. Alisté mis maletas, cuando regresé a la sala, mis padres todavía estaban ahí. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre tenía el rostro marcado por el dolor. No me importó. No sentí remordimiento. Me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me giré una última vez y les dije: voy a limpiar mi nombre. Y esta vez, no espero su apoyo. Solo espero que aprendan a vivir con lo que hicieron. Dejé la casa, con el peso de la verdad en mis hombros y la certeza de que, sin importar lo que pasara, jamás volvería a ser la víctima de su ceguera. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, recopilación de pruebas y preparación para la denuncia. Presenté la grabación de Laura, junto con el testimonio de mi prima, como evidencia ante la fiscalía. Pronto, Laura fue notificada. Me citó en un café, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Me suplicó que retirara la denuncia, que todo había sido un error y que estaba dispuesta a arreglarlo sin involucrar a los jueces. Me prometió que se retractaría en privado y que me compensaría económicamente si desistía. La miré fijamente y negué con la cabeza. No hay trato, Laura. No después de todo lo que me hiciste perder. En este punto solo me importaba limpiar mi nombre. Y sabía cuál camino seguir para hacerlo. Me levanté, le tiré un billete de $20, con esto puedes pagar lo que consumiste hoy. Es mi último regalo para ti. Lo sé, fui muy arrogante al hacerlo, incluso despreciable, pero quería ser cruel con ella. Se lo merecía. El juicio contra Laura fue largo y desgastante. Durante semanas, los testimonios se sucedieron. Mi abogado presentó la grabación de la confesión, junto con las declaraciones de mi prima y otras pruebas más. Mis padres me contactaron para ofrecerse a declarar a mi favor. Los rechacé, esta vez no quería su ayuda. El momento en que más los necesité ellos me dieron la espalda. Así que ahora no necesitaba nada de ellos. Sabía que con las pruebas que ya tenía, eran más que suficiente. Laura trató de defenderse, pero las evidencias eran aplastantes. Sus padres, que alguna vez me miraron con ojos críticos y llenos de odio, ahora se veían perdidos. Como si no creyeran todo lo que estaba sucediendo. Como si no creyeran que su hija era capaz de cometer tal atrocidad en contra de alguien inocente. Las consecuencias fueron inevitables.
Laura fue procesada por difamación y falso testimonio. Su reputación quedó destruida, al igual que la vida que ella misma había construido sobre una mentira. Sus amigos y familiares le dieron la espalda. Mientras tanto, hice que las noticias llegaran a todos los rincones de nuestra ciudad. Todos debían saber la verdad. Yo debía limpiar mi nombre. La noticia de mi inocencia se esparció rápidamente, dejando en evidencia a todos aquellos que me habían condenado sin pruebas. El día en que el juez dictó sentencia en su contra, sentí una paz que no había conocido en años. Finalmente, mi nombre estaba limpio. Finalmente, podría caminar sin miedo a ser juzgado. Con la justicia de mi lado, decidí que era momento de irme definitivamente. No había nada que me atara a esta ciudad, ningún lazo que no hubiera sido destruido ya. Deseaba empezar en un lugar donde no me genere malos recuerdos. Un lugar que me permita rehacer mi vida. Aquella tarde estaba listo para irme, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Dudé, pero decidí responder. Dijo, tenemos que hablar, por favor. Contra mi mejor juicio acepté. ¿Qué deseas, mamá? Solo quiero que sepas que, tu padre y yo, estamos arrepentidos por todo lo que pasó. En ese entonces creíamos que estábamos haciendo lo correcto al defender a una mujer inocente. Solté una risa burlona. ¿Inocente? ¿Quién decidió si ella era inocente? ¿Tú? ¿Mi papá? Jamás preguntaron por mi versión. Y durante estos años, tampoco me contactaron. Nunca. Y si Laura no hubiera confesado, ustedes seguirían creyendo que yo era el malo de esa historia mal contada. Ahora me tengo que ir, muy lejos de aquí. Dijo, por favor, no te vayas. Tu padre te necesita, yo te necesito, suplicó, con la voz cargada de desesperación. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya hice lo que debía hacer, mamá. No puedo seguir aquí. ¿Acaso no tienes corazón? Sollozó. ¿Vas a abandonarnos ahora que tu papá te necesita? No puedo con esto, hijo. Perdóname, por favor. Somos familia. Me volví a reír. Esta vez a carcajadas. La familia que conocí alguna vez, está muerta. Y sí, efectivamente, los voy a abandonar tal como ustedes hicieron conmigo una vez. Yo ya cumplí con mi parte, ahora me tengo que ir. Escuché como mi madre lloraba. Pero no podía ceder. No ahora que era libre por fin. Mamá, te deseo a ti y a mi papá una buena vida. Pero no vuelvas a contactarme. Y con esto último colgué. Los bloqueé de todos lados. Y me fui sin mirar atrás. Por fin solté aquellas cadenas tan pesadas que arrastré por tantos años. Estaba decidido a olvidarme de todo. A construir un buen futuro para mí y para la familia que algún día crearía.